El presidente ha engañado, me parece, con el tema o tratando de hacer creer que la gente está en contra del libro de texto gratuito. No. Lo que están en contra o lo que se está debatiendo es el contenido de esos nuevos libros. Nuestros niños tienen que saber cómo vivir en este mundo. Claro. Y estos nuevos libros de texto que van a sacar tienen errores de matemáticos, tienen errores sobre física, tienen errores de química, tienen errores de la lengua, del español. Cuando él se queja o dice que se usan los temas con fines políticos, él lo sabe bien porque él ha usado temas con fines políticos y el tema por excelencia utilizado por él ha sido Ayotzinapa. Bueno, la verdad es que me encantaría decir un par de groserías. ¿Cómo es posible que diga que es politiquería que una mujer está buscando en la tierra a sus hijos desaparecidos? Dice que están haciendo mucho, que los están ayudando, pues no está funcionando. Si el presidente dice que no hay ningún problema y que no hay ningún amparo, es porque sí hay amparos y porque hay un problema y no sabe cómo resolverlo de entrada. Sí hablamos, eso sí le digo, de lo mal que gobierna este país y de que todos queremos que ya se vaya, por favor. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Ridículo de AMLO, el programa de Atypical TV, donde analizamos las afirmaciones del presidente López Obrador, especialmente ahora que está en campaña y que además no tiene mucho que decir positivo sobre su gobierno. Como cada viernes, acompaño a Georgina Gagiola. ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues como decimos, el presidente en campaña, pero ha habido ciertos temas que evidentemente pues el país no está paralizado viendo qué es lo que sucede en las campañas, sino que sigue avanzando. Hay que gobernar, hay que administrar, hay que resolver problemas. Los problemas se presentan pues constantemente, como en cualquier país, en la historia del mundo. Y el presidente pues a veces trata de evitar y de minimizar los pendientes que se le presentan, porque a él lo que le gustaría es estar hablando pues de los grandes éxitos que también ya los hemos repasado aquí. Pero en esta ocasión hay algunos temas de seguimiento y unas cosas que se están, me parece, proyectando como algo grave y que debiera resolverse de una forma rápida y que además el presidente pues tendría que tener una actitud diferente y tendría que tener la voluntad de resolverlos y más bien lo que hace es dejarlos pasar. Yo creo, y lo hemos platicado también aquí, que muchas veces lo que se le presenta al presidente son muy buenas oportunidades para demostrar que está haciendo algo y entonces cambiar la percepción que existe de que no necesariamente hace algo o trabaja o resuelve o atiende o toma la responsabilidad. Entonces, si estás de acuerdo, vamos a ver lo que vamos a discutir el día de hoy. Son 5 temas que el presidente evidentemente está demostrando, tratando de minimizar, que no querer tomar la responsabilidad, pero que me parece son muy relevantes. El primero es lo que dice el presidente de qué hablan las familias en México, que dice que no hablan de política, que no se pelean. No sé de dónde y qué metodología utiliza el presidente para poder afirmar algo así, pero ya hasta sabe el presidente de qué hablan las familias en sus casas. En segundo lugar, el tema de los amparos sobre los libros de texto gratuitos de la SEP, que evidentemente había una polémica muy importante sobre el contenido de los libros y la forma en la que se diseñaron y se consultó sobre el contenido, y tú traes unas referencias que vamos a platicar también. Tercero, la reacción del presidente López Obrador al tema de las madres buscadoras que platicamos la semana pasada y que evidentemente pues, el presidente está tratando de minimizar y al mismo tiempo decir que está haciendo todo lo posible cuando vimos que no. En cuarto lugar, el tema del crecimiento económico en México, que el presidente dijo o había dicho que ya no iba a hablar de crecimiento, pero pues como hubo un rebote, pues evidentemente de una porción muy baja de la caída que tuvimos hubo un pequeño rebote, pues el presidente ahora lo está presumiendo como si eso fuera realmente lo que está pasando en México y vamos a explicar por qué esto no es así. Y por último, pues yo creo que uno de los fracasos más sonados del gobierno del presidente López Obrador, debido a la expectativa que él mismo generó por años, que es el caso de Ayotzinapa, y en qué va y en qué está diciendo el presidente al respecto. Entonces, si estás de acuerdo, vamos a empezar con el tema que dice el presidente sobre qué discuten las familias en sus casas y por qué es bueno o no hablar de política. Política como la entiende el presidente, ¿no? Bueno, también, que eso es lo importante. Entonces, vamos a verlo. A ver. Suele pasar que llegan a la conclusión de no hablar de política, porque se sientan a la mesa y sale y de inmediato pleito, ¿no? En las familias. Por eso estamos viviendo
tiempos importantísimos, interesantes. Entonces ya en muchas familias dicen, miren, no se habla de política, cómo están los niños, cómo están de salud. Qué barbaridad, cuánto calor. Dicen que nunca había habido tanto calor como ahora, ¿no? Y ahí, ya vieron lo de los ovnis, ¿no? Sí. No me meto yo soy yo. No, yo sí, no, pero y ya, pero está mejor eso, ¿no? Ya cada quien tiene su criterio. Yo estoy contento porque la mayoría de la gente, pues sí nos está apoyando. Si no, a lo mejor sí estoy preocupado, pero como ya vieron la encuesta, aunque esté cuchareada, de todas maneras estamos bastante arriba, pues estamos muy bien. Sin embargo, no deja de haber un sector que no son pocos, repito, son millones que están en contra y se enojan mucho y llegan a estas cosas, ¿no? De difundir lo del militar. Bueno, lo primero que te quiero decir es que me parece una pérdida de tiempo para todos en el país que esté hablando de estas tonterías, o sea, hace el ridículo. Estamos a punto de entrar al último, afortunadamente, año de su gobierno. Ya no importa quién siga, de verdad, ya con que se vaya él, que se vaya él. Igual, voy mitad y mitad. ¿Sí? ¿5-5? Sí. Ok. Oye, ella está perdiendo mucho punch, ¿no? O sea, entiendo, pero... Perdón, es que hay que recordar, estamos Sí. hablando de cuáles son tus probabilidades de que sean Marcelo o que sea Claudia, ¿no? Los candidatos. Tú dices que van Yo de empecé 10, 5-5, ibas 6-4, ¿no? a favor de Claudia. ¿no? Ajá. ¿Y ahora Porque va 5-5? Sí. Un Porque paren- tú dices que es simulación. Yo creo que es una simulación. Yo te digo nada más un paréntesis. Digo, esto Sí, es una sí. parte extra. No hay una sola encuesta que tenga arriba a Marcelo Ebrard. Si llega el día de la elección y no hay una sola encuesta que tenga a Marcelo Ebrard, va a ser muy difícil que la encuesta gane Marcelo Ebrard. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues, o sea, si es una simulación de este señor, que te digo, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que se preste a todo esto y los demás también, sobre todo por el dinero, no por él, me vale gorro él, pero por el dinero que gastan, que no es suyo, claramente. Claro. Pero creo que pues ella no está subiendo, o sea, creo que ella no conecta, ¿no? Como le dicen. Pero va arriba en las encuestas. Pues sí. Ese es el tema, ¿no? Bueno, ok, perdóname. Bueno, no, gracias. Era un paréntesis. Entonces, ¿en qué estamos? Que este señor pierde el tiempo hablando Sí. de qué hablamos en nuestras mesas, pues de lo que Sí. queramos para empezar. Sí. Y esto que dice que no, yo lo tomo al revés, esto que dice que las familias ya no hablan de política porque se pelean, pues sí, ¿no? Sí pasa. Claro. ¿No? ¿Y se pelean por qué? Pues porque no estamos a favor, unos, o sea, si partes la mesa en dos, pues por eso se pelean, porque uno estará a favor de él y otros no. Ya está, yo creo, la división que él ha generado en nuestro país. Nunca antes había habido alguien tan poco patriota en México que nos hiciera tanto daño para odiarnos unos a los otros, ¿no? En cualquier condición, la que quieran, ¿no? Pero además, a ver, fíjate cómo lo dice el presidente. El presidente dice, la gente no habla de política en sus casas, de política como él la considera, y la política la considera él, quienes están a favor de él y quienes están en contra de él. Ajá, O sea, imagínate. exacto. Sí, presidente, todos estamos hablando de ti todo el día. Tenemos un programa, pero nosotros, por sanidad mental, saliendo aquí, pues hablamos de otras cosas, escuchamos música, Bueno, vemos además la tele. a esto nos dedicamos, que no es lo mismo. Claro, ¿no? pero entonces decir que la gente habla de él todo el tiempo y hay quienes están a favor y quienes están en contra. O sea, imagínate ya, ¿no? La percepción que tienes de lo que tú crees que estás generando. En este caso, el presidente cree que genera este debate. Si bien, y lo hemos platicado, las conferencias no las ve nadie, ni siquiera los seguidores del presidente, ¿por qué asumir que toda la gente está metida en la discusión política? No lo están. En ninguna parte del mundo nunca.
¿Por qué en México sí o por qué sobre López Obrador sí? Eso está obviamente descabellado y completamente fuera de proporción, pero eso le ayuda al presidente, como vimos, a hablar de que es en realidad las encuestas de aprobación lo que le da al presidente la razón de estar tranquilo, según él. Algo está pasando y tiene que ver, me parece, justo con la discusión política y con la aprobación. Es decir, contrario a lo que está diciendo el presidente. Uh-huh. La encuesta de Consulta Mitofsky, que ya no se llama Consulta, nada más dice Mitofsky, pobre Warren Mitofsky, pero bueno, dice que había mantenido muy estable la aprobación del presidente. En el último mes ha caído la aprobación y subido la desaprobación en una serie que ellos mismos tienen muy estable durante el tiempo, en el último mes. Entonces yo creo que hay una posibilidad de que esa caída en la aprobación del presidente, en esa serie que ha sido la más estable de todas, se deba precisamente a que las campañas de Marcelo, de Claudia y de los demás no están suficientemente, no son suficientemente atractivas, no tienen contenido, no debaten, no generan interés, y eso eventualmente le puede estar pegando al presidente López Obrador. Entonces, la gente, si acaso está hablando de política, está hablando de lo mal o de lo poco interesante o lo poco relevante que son las campañas, y por tanto eso le puede estar pegando al presidente López Obrador. Vamos a ver, pero me parece que si para el momento, en unas semanas, que se defina quiénes son los candidatos de cada uno de los bloques de los partidos a principios de septiembre, la aprobación del presidente López Obrador continúa al alza y está o se empata, o incluso la desaprobación es más alta que la aprobación, yo creo que eso va a afectar también cómo arrancan las campañas para el próximo año, desde ahorita. Entonces, creo que pues, al presidente no le gustaría eso, la verdad. No, estamos ya casi a un mes para saber. Bueno, del frente estamos a un mes exactamente para saber, se supone quién va a ser. Y también creo que pues se equivoca al decir que hablamos de política, hablamos de nuestra vida, ¿no? Todo el tiempo hablamos pues de que no conseguí tal medicina, que si alguien la tiene en alguna otra colonia, en otro estado, hablamos de que no podemos salir tranquilos a la calle. Ayer me preguntaban si podían tomar un Uber unas chavas solas, dije de ninguna manera, ¿no? Hoy es peligrosa la carretera hacia Guanajuato, Zacatecas, pues sí, es lo que dice. O sea, hablamos de lo que nos sucede, sí. No estamos hablando de él. Sí, hablamos de lo mal que ha administrado, de que no, más bien de que no pudo, más bien no sabe administrar, lo único que sabe es estar en campaña y engañar a la gente. Y bueno, pues sí hablamos, eso sí le digo, de lo mal que gobierna este país y de que todos queremos que ya se vaya, por favor. y hay un tema justo de los que sí va a hablar la gente, porque están a punto de empezar las clases, es el tema de los libros de texto, el contenido y el debate que hay por la forma en la que se supuestamente consultó respecto a lo que se está diciendo, y evidentemente si está basada para quedar bien con el presidente López Obrador en lo que dicen las conferencias, pues olvídate, nada está comprobado y eso no debiera ser una cuestión de educación, es una cuestión de adoctrinamiento, como de una secta o de otra cosa, pero no es de las escuelas públicas, que además debieran ser laicas, no apegadas a un líder espiritual como es el presidente López Obrador. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente en los libros de texto y regresamos a platicar ese tema. No hay ningún impedimento. Los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando. Es el regreso a clases, van a estar ya los libros. No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. ¿Se presentarían antes los planes de estudio sí, para cumplir, digamos, ese requisito? Sí, no hay ningún problema. Bueno, pues como ya sabemos, ¿no? Si el presidente dice que no hay ningún problema y que no hay ningún amparo, es porque sí hay amparos y porque hay un problema y no sabe cómo resolverlo de entrada. ¿Por qué hay un amparo en contra de los libros de texto? Bueno, pues porque es un acto de autoridad que se está excediendo
de acuerdo con lo que dice la ley y pues seguramente las razones estarán explicadas ahí, especialmente si el procedimiento para el diseño contiene una consulta que tenga que revisarse entre diversos científicos de diversas áreas y todo lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar en un libro de texto, tanto los que fuimos pequeños y fuimos a la primaria, como los padres de familia actualmente que ven a sus hijos, los contenidos, pues claramente pueden ver en el momento en el que estos libros de texto circulen, van a poder contrastar la diferencia y el contenido conforme a lo que se hacía antes, que creo que pues aquí fueron 2 o 3 pasos demasiado adelante en un buen intento, evidentemente, ¿no? Ellos iban a intentarlo, no iban a perder nada. Nada más que asumamos o pensemos simplemente con el hecho de que el amparo pudiera surtir efecto, todo ese dinero a la basura. Ah, bueno, no, obviamente. O sea, es que es lo que pasa con este gobierno, porque como no les gusta la ley, ¿no? Y no les gusta respetarla y piensan que porque llegaron con mayoría pueden saltarse la ley, pues es lo que pasa. Llega un amparo, llega el Poder Judicial y dice, no puedes violar la ley, te tienes que regresar. Y bueno, ya lo vimos en diferentes momentos sobre cambios a la ley que se brincaron el proceso, se los platicamos. Ahora, yo les traje un libro de texto de historia. No era el mío, obviamente. El mío era más gordo y más chiquito, pesaba más, ¿no? Sí. Pero era lo que utilizábamos en escuelas públicas o en escuelas privadas. Sí, los dos tenían que llevarlo. Y nada más quería leerles así rapidísimo, no crean que les vamos a dar una clase. Dice, este libro de texto fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido de que en el país se ofrezca una educación con equidad y calidad, en la que todos los alumnos aprendan sin importar su origen, su condición personal, económica o social, y en la que se promueva una formación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto y cuidado de la salud, así como la preservación del medio ambiente. ¿De qué año es este libro? Es sexto de primaria. ¿Pero en qué? Pues ya te digo. ¿Como en 2000 qué? No, ¿5? es reciente, 2014. Ok. O sea, 2019, tercera edición. O sea, todavía le tocó al presidente López Obrador. Pues sí, o sea, esto es lo que ya no va a haber. Claro, porque el tema es, el presidente ha engañado, me parece, con el tema o tratando de hacer creer que la gente está en contra del libro de texto gratuito. No. Lo que están en contra o lo que se está debatiendo es el contenido de esos nuevos libros que evidentemente traen una carga. Digo, hablan del supuesto fraude del 2006. Sí. Con las pruebas que el presidente tiene, que no ha podido demostrar. No porque estén en el libro de texto ya se vuelven realidad. Y eso me imagino con todo el contenido. Yo creo que la idea más guajira del presidente López Obrador pensar que va a poder tener control sobre esto y que no va a pasar nada. Que todo el mundo se va a quedar viendo y que lo va a aceptar o asimilar simplemente porque el presidente lo diga. Incluso yo creo que la gente que está con él o que ha seguido su movimiento va a poder estar en desacuerdo abiertamente con el contenido de estos libros. Porque no estamos hablando de una cuestión, de una discusión, como decimos, política entre amigos o familiares o incluso contrincantes. Esto es una cuestión del futuro de los hijos de las personas que hoy pues están viviendo los efectos del gobierno del presidente, ¿no? Bueno, tenemos más de 35 millones de alumnos en educación pública y a mí un tema que sí me preocupa es que pues la evaluación de los niños pues la hace la SEP y ahora resulta que la SEP no puede reprobar a nadie. No estoy diciendo que reprueben a los niños, sino que tienen que evaluar el conocimiento y seguir adelante, no que los reprueben por reprobar, obviamente. Pero tampoco puedes decir que un niño sabe lo que contiene este libro si no lo sabe. Entonces, vivimos en un mundo globalizado de mercado, nos guste o no. Aquí no está instaurado el socialismo como en Cuba o en algún país acompañado de la dictadura como Nicaragua, etcétera. No, aquí vivimos en el capitalismo del que tanto se beneficia este gobierno y que eso sí le gustan mucho las remesas y que sí le gustan mucho las exportaciones y el dólar, etcétera. Bueno, nuestros niños tienen que saber cómo vivir en este mundo. Claro.
Y estos nuevos libros de texto que van a sacar tienen errores de matemáticos, tienen errores sobre física, tienen errores de química, tienen errores de la lengua, del español, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos, ¿no? Además de las lenguas originarias? ¿Y cómo esperamos que nuestros hijos vayan a conseguir un trabajo técnico? Hace ratito en una entrevista nos decían que en el Bajío pues, se había impulsado mucho la industria automotriz y que se habían hecho en universidades técnicas para que los alumnos pudieran pasar prácticamente una educación dual, pasar directamente a tener trabajo. ¿Cómo? Pues sabiendo leer, sabiendo escribir, sabiendo sumar, dividir, multiplicar y todas las matemáticas complicadas. Si vas a hacer un coche, pues obviamente tienes que saber de física y de química, ¿no? Ya no hablemos de biología y de, ¿no? Claro, química. De la ciencia. Solamente en una escuela técnica para que puedas entrar y conseguir un trabajo. Si no, vamos a hacer siempre, o sea, los libros de texto es una condena a ser esclavos del mercado y del resto del mundo. Sí. México se va a convertir entonces en el esclavo del capitalismo. Porque además el entorno es cada vez más competitivo. Los países con los que quiere competir México y en los que quiere aspirar a ser, como Dinamarca, que dice el presidente, pues van justo en la línea opuesta de lo que está proponiendo el presidente. Pero mira, yo creo que incluso ya en la perspectiva, si este libro pasara, habiendo tantas fuentes de información, redes sociales, toda la interacción que hay con diferentes fuentes, yo creo que pues, lo que va a acabar pasando es que los propios estudiantes y los maestros van a dejar de lado el contenido de un libro que no tenga cómo probar lo que dice, o cuando vaya en contra de toda una explicación, ¿no? Que pues, todo el mundo la ve y la entiende de otra forma, yo creo que va a ser completamente olvidado. Y pues ahí nuevamente el presidente pierde una gran oportunidad, porque además, si el presidente y su equipo el presidente López Obrador y su equipo estuvieran conscientes y convencidos de todo lo que ahora quisieron meter a la fuerza en estos libros, lo hubieran hecho desde el primer minuto de que llegaron al gobierno. Lo que pasa es que más bien durante estos 5 años de gobierno han ido tanteando, viendo cómo las ideas tienen o no eco, o jalan o no jalan, o reciben cierta aceptación o no. Y entonces, como vieron que no, pues ahora van a la fuerza. Y eso, pues no va a funcionar. Ni siquiera. Es uno de estos productos y proyectos del presidente que cree que va a tener una expectativa mucho más alta de lo que va a acabar siendo, ¿no? No, y además la manera en que contestan sobre el tema, porque pues para hacer los libros de texto hay una cantidad importante de expertos, claro, de investigadores, que son matemáticos, historiadores, físicos, químicos, en fin, y que juntos hacen el contenido de los libros de texto. La ciencia neoliberal, como la llama la directora de CONACYT. Sí, bueno. ¿No? Ahí está el ejemplo. Y la manera en que contestan, sí, como es que es neoliberal, es que los conservadores no quieren que avancemos, etcétera. Pues bueno, que nos digan cómo ha avanzado México en los últimos 30 años, que es a través del TLC. Cuando yo me acuerdo, no sé tú, cuando iba a llegar el TLC, bueno, cuando iba a empezar, decían, no, nosotros vamos a hacer, no sabemos nada porque no estamos preparados. ¿Y qué pasó? Nos preparamos, aprendimos y ahora somos uno de los países más importantes, por ejemplo, en la industria automotriz. Sí, se necesita, evidentemente, y yo creo que esto puede ser una de las principales derrotas del presidente López Obrador. Vamos a ver cómo lo maneja y sobre todo si realmente en el poco tiempo que le queda aterriza este proyecto que, repito, puede ser dinero perdido, papel echado a perder, pero bueno, vamos a ver. Bueno. Vamos a ver cómo funciona esa parte. Sí. Un tema que el presidente López Obrador, lo discutimos la semana pasada y tampoco le gustó, lo está perdiendo y lo quiso a la fuerza voltear y diciendo cosas que no son ciertas, es el tema de las madres buscadoras. Vamos a ver cómo reaccionó el presidente López Obrador al hecho de que discutimos aquí de la invitación a la fundadora de las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina y cómo contestó a que el presidente pues, también aquí está apoyando a las madres buscadoras y está haciendo, dijo, todo lo que se tiene que hacer para apoyarlas. Vamos a ver cómo dijo. No.
Eso es lo que pueden pensar en tu revista, en Proceso, y otros de la llamada sociedad civil o de organizaciones independientes, no gubernamentales, pero no, hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito. Y se lo pregunto porque, por ejemplo, algunas de las madres buscadoras que han estado desde hace mucho tiempo, hay el caso de María Herrera, una de las madres que ha sido reconocida incluso a nivel internacional por la lucha que ha tenido aquí en nuestro país y sobre todo porque pues tuvo la valentía de increpar al expresidente Felipe Calderón porque a ella le desaparecieron a 4 de sus 8 hijos. Lo que ha mencionado es que actualmente pues ella percibe que la situación sigue igual y sobre todo está el reclamo general de que usted había prometido que hubiera reuniones trimestrales de evaluación y no las ha querido recibir. Estamos atendiéndolos constantemente. Yo en todas las giras que hago, hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Es que hay, la verdad, mucha manipulación de medios como ustedes, digo, con todo respeto, como Proceso, Reforma, Lore de Mola, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui, ya todos, por lo general. Entonces es una campaña en contra, utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al gobierno. Bueno, la verdad es que me encantaría decir un par de groserías. ¿Cómo es posible que diga que es politiquería que una mujer está buscando en la tierra a sus hijos desaparecidos? Dice que están haciendo mucho, que los están ayudando. Pues no está funcionando, no está funcionando. No. La gente sigue desapareciendo y no encuentran a sus familiares. Vi que hay más de 2,000 fosas clandestinas en México, de las que se han dado cuenta que existen. Y lo que me pareció el colmo es que les dieron a algunas madres buscadoras, a algunos familiares, un pico, una pala, para buscar, para que piquen la tierra y busquen los restos de sus hijos. De verdad es, o sea, me lo imagino así como en Siberia y en Stalin y en un campo de concentración con Hitler, la manera en que trata a los seres humanos y a su dolor y claramente, bueno, pues no es su realidad, es la realidad de miles y miles de personas en México. Y yo lo único que le deseo es que cuando cambie el gobierno, alguien lo meta a la cárcel por haber sido omiso en resolver las desapariciones de miles de personas. Hay más de 40,000 personas desaparecidas en esta administración, que además se suman a los tantos homicidios que hay relacionados con el crimen organizado, que pues no hay nadie quien tome responsabilidad, ¿no? Y los voceros del gobierno, los amigos del presidente, pues acaban diciendo, bueno, pero es que esto viene desde antes. No toman responsabilidad de nada. Increíble, ¿no? Querían gobernar para no tomar la responsabilidad. Es la contradicción más grande que hay, que evidentemente aquí hay un costo en el bienestar de la gente, en la tranquilidad, en la seguridad, en fin, tantos temas que hemos platicado. Y todo acaba siempre siendo... Bueno, primero una mentira al decir que se está haciendo todo cuando él no se reúne y había quedado de reunirse. Entonces no está haciendo todo, ya. No sé qué otras cosas haga bien o mal, no, pero todo no, porque no se está reuniendo. Primer punto. Y segundo punto es cómo orientar para decir, no, es que esto en realidad lo que quieren hacer es una campaña en nuestra contra. En la infografía 95 que publicamos de Spin, contamos las veces que ha mencionado de alguna u otra forma que hay campañas en su contra, en contra de su gobierno, en contra de alguno de los funcionarios de su gobierno, en fin. Y es interesante ver cómo los primeros 3 años el presidente prácticamente no lo mencionó 5 o 10 veces en todo el año. Y el año pasado mencionó 362 veces que había campañas en su contra o en contra de su gobierno. Y otra vez, en este año, lo que va de este año, lo volvió a disminuir, pero ya empezó otra vez a hablar. Entonces, vamos a empezar a ver al presidente en medio de un entorno electoral
diciendo que todo es en su contra. Otra vez con la premisa de lo que platicamos hace un momento, de que el presidente es el centro de atención de la discusión de la gente, lo cual pues no es cierto, ni siquiera con los números que le favorecerían a él. Entonces, ante un escenario como tal, pues el presidente busca darle la vuelta. Y me parecería casi como una norma que en el momento en el que el presidente dice es que esto es una campaña en nuestra contra, es que esto son los conservadores, lo que sea, tratar de desviar es porque es verdad y porque tiene una culpa que no sabe cómo resolver. Y lo único que le queda es echar la culpa a los demás, ¿no? ¿Tú crees que la mamá que está buscando a sus hijos está pensando en él? ¿No? En si, pues sí, pero en si mal. lo daña, en decir, ay, esto le va a causar que pierda votantes. O sea, claro, las señoras y los señores están buscando a sus hijos y lo que menos les importa es la vida política del país, ¿no? Y si Ciro, si Carmen, si quien sea, inclúyanos, quien sea, está hablando de él. No, están buscando a sus hijos. Es lamentable y yo creo que también esa es una de las cuestiones que se le van a cobrar al presidente López Obrador. Ojalá que todo esto se va acumulando, la gente voltea a ver al momento de votar qué tan bien lo ha hecho, qué tan mal lo ha hecho el partido en el gobierno y lo premia o lo castiga, para eso sirve el voto. Y pues yo creo que el presidente no está abonando en la parte de los premios, sino más bien en la parte de los castigos. Y un castigo que también me parece importante que el presidente tiene que pues asumir, porque ya no lo va a poder modificar, es el tema del crecimiento económico. Después de la pandemia ha habido un repunte, pero hubo una caída muy importante en la pandemia y además, pandemia o no pandemia, la economía se frenó desde que entró el presidente López Obrador al gobierno. Entonces vamos a ver cómo habló del crecimiento nuevamente, porque dijo que no iba a hablar del crecimiento, y regresamos a ver cómo se puede entender lo que está diciendo el presidente y por qué es una trampa y una mentira lo que está diciendo. Vamos a ver. Hoy el INEGI da a conocer ya la tasa de crecimiento del primer semestre de este año, 3.6%. 3.6%. Vamos bien y de buenas, pero el dato más importante es el de la disminución de la pobreza. Ese es el más importante de todos. Bueno, de entrada podemos ver que el presidente no entiende y no puede ni leer una tabla, ¿no? Pues si no quiere que los libros traigan matemáticas. Sí, ahí lo que dice, pues sí está padre. Entonces ya. Ya más un zape, tema, ¿no? O sea, todos esperando a ver, ¿no? No. Y lo que aquí tiene, o podemos entender es, primero, el presidente dijo que íbamos a crecer en promedio durante su administración, los 6 años de su gobierno, al doble que el periodo que él llama neoliberal, que son los 6 sexenios previos, que se creció a un promedio de 2% por administración. Él dijo que al doble, que a 4%. Entonces, eso significa, para que lo podamos entender claramente, que tendríamos que crecer o subir 24 escalones. Dividido en 6 años, toca 4, ¿no? Cada año. Ese es en promedio. Subir 24 escalones. El problema es que el primer año no subimos ningún escalón, el segundo año subimos un escalón, y el tercer año con la pandemia bajamos más de 8 escalones. Entonces, el chiste es llegar a esos 24, pero ya tenemos menos 8 y ya pasaron 3 años. Entonces, ahorita que estamos en el 5º año y que hemos apenas recuperado unos escalones, el 3.6% que dice el presidente, llamémosle, son 3 escalones que hay que subir de los 8 que caímos, más los 4 de cada año que tuvimos que haber avanzado. Entonces, para que llegáramos a ese pronóstico que dijo de 4 puntos porcentuales o 4% al final de su administración, tendríamos que crecer algo así como 20% el año que entra. Algo así. No, bueno, aquí nadie crece al 20%. Nadie ha crecido en la historia del 20%. Evidentemente, el presidente vio este tema desde hace un par de años y
cuando se cierra el año, al final en diciembre, mientras el presidente está con sus chistes del Día de los Inocentes y otras cosas, y la Navidad y así, y sus vacaciones, dijo que ya no íbamos a medir crecimiento, que lo que era mejor era medir el bienestar. Y que entonces ya estaba trabajando con gente para hacer un índice diferente de bienestar, donde realmente ahí se viera, no se viera esta medida neoliberal que dice el presidente es el crecimiento, sino otra cosa donde está la felicidad y el enamoramiento seguro de él o algo así. Nunca se mostraron esos personajes, o se reunieron y no pudieron hacerlo, o no entendían, o les salió algo peor de lo que hubieran querido usar. En fin, el caso es que el presidente no tiene cómo reflejar esa expectativa que generó de crecimiento, porque evidentemente no ha gobernado bien, y ese no gobernar bien, que no tiene que ver con el peso, porque el peso no tiene nada que ver con lo que él hace. Lo de las tasas, pues en realidad dependemos de la economía de Estados Unidos. En fin, nada que el presidente ha hecho en esta administración, ni sus nada de lo que ha hecho el presidente le ha aportado al crecimiento de este país, y ahí está el resultado. Sí, estábamos viendo pues precisamente la encuesta del INEGI y y cuando dice ya me voy tranquilo, ya valió todo porque ya la gente es menos pobre o hay menos pobreza y subió el salario. Sí, subió el salario, es cierto. Qué bueno, ¿no? Poquito, pero frente a la realidad que estamos viviendo, que es decir, que todo con la inflación que tuvimos, que se encareció y que además con el tema de que las familias tienen que comprar sus propios medicamentos, el dinero lo sacó de los fideicomisos, no porque haya habido un crecimiento, repartió dinero del propio dinero del gobierno, sí. ¿No? No es que haya creado empleos, no es que haya atraído más inversión extranjera de la que ya teníamos, a lo mejor un poquito más resultado, además de otros temas internacionales. Al contrario, lo que ha hecho es espantar a la clientela, como dice Ángel Gurría, a las empresas que se quieren establecer aquí, las acaba expropiando. Y está muy bien que haya un poquito más de salario y que eso se refleje. Sin embargo, creo que la gente también está gastando más porque todos los productos son más caros, porque hay que comprar medicamentos. Y bueno, para hablar un poquito de la pobreza, pues tendríamos que hablar primero pues de una estabilidad macroeconómica que no tenemos déficit, de un acceso al financiamiento es muy importante. Con 4 pesos que te dé el gobierno no vas a conseguir un crédito, no hay suficiente empleo. Tenemos que hablar de desarrollo sustentable, de acceso a servicios de telecomunicaciones, claro, de energía, de competencia y desregulación, o sea, no de monopolios como él le gustaría, de fomento económico, política sectorial y regional, de transporte, de minería, que eso no le gusta, y del sector agroalimentario y turístico. Dime en cuál estamos mejor. Sí, no. Ustedes pónganos en cuál estamos mejor. No, y esta cuestión que dice el presidente que ha disminuido la pobreza es completamente mentira. La forma en la que el presidente y su equipo ponen las cifras económicas en cualquier escuela, incluyendo la UNAM y hasta las universidades Benito Juárez que ha creado el presidente, reprobarían, porque es hacer trampa con las cifras. Y esa trampa, pues, te reprueban. Bueno, y si un contador te dice esto en tu empresa, pues dices, oye, lo corres, ¿no? Claro. Hay fraude, ¿no? Entonces, yo creo que es nuevamente esta intención del presidente de minimizar un problema que no ha podido resolver y que ya el tiempo que falta no le va a poder dar. Y mejor, pues, platiquemos de otra cosa, ¿no? Platiquemos de otros temas, de cosas que no tengan que ver con cómo el presidente se quedó corto de los planes, incluso los programas sociales, todo. Es el salario que, pues, sabemos también que la gente no gana el salario mínimo, ganan más. Los que están en la población económicamente activa y los que tienen sus negocios, que pues eso también, si vemos cuánta gente está en la informalidad, que no pagan impuestos, en fin, es uno de los países con una tasa más alta, pues ahí el presidente no quiere voltear a ver eso. Y evidentemente es ahí donde él está haciendo trampa con los números, con tal de crear una realidad que no existe, que no se sustenta con el apoyo real y con el avance que debió haber tenido el país. Una gran oportunidad, nuevamente, con una inercia, ahí sí,
de otros gobiernos que el presidente pudo aprovechar muy bien y que no aprovechó y que ahí se quedó. Oye, y por cierto, que se va a poner peor porque este noviembre es el último presupuesto que se va a ejercer en su gobierno, que lo aprueban, los diputados en noviembre para que se utilice el próximo año. El próximo año, pues el presupuesto va cayendo pues, por ahí de marzo a abril, ¿no? En plena campaña, y este señor afortunadamente se va en octubre. ¿Cómo van a utilizar esos recursos? ¿De dónde los van a sacar? Porque además tiene que terminar Dos Bocas, tiene que terminar el tren, tiene que terminar 1000 cosas, ¿no? Pendientes. Dijo estos días, que iba a ser un banco de medicinas, que ya no hay desabasto de medicinas, que cuesta un dineral. ¿De dónde lo va a sacar? Porque además, en tiempo electoral, pues van a ver, acuérdense de mí el próximo año, que las cosas van a estar más caras, que además va a haber más desabasto de diferentes productos, porque en el último cierre va a utilizar el dinero para otras cosas mucho más importantes para él que para los mexicanos. Yo creo que se va a endeudar. Puede haber uno o dos puntitos del PIB, va a haber deuda porque hay que circular dinero en las campañas. ¿Y luego quién lo va a pagar? ¿No? El siguiente. Pues sí. Claro. Y por último, vamos a platicar de un tema que pues es una deuda del presidente también, que no la cumplió, generó una expectativa, lo usó como una herramienta para golpear, para desacreditar. Cuando él se queja o dice que se usan los temas con fines políticos, él lo sabe bien porque él ha usado temas con fines políticos y el tema por excelencia utilizado por él ha sido Ayotzinapa. Entonces vamos a ver en qué va la idea del presidente de Ayotzinapa, debido a que pues, los investigadores internacionales ya dijeron que el gobierno no estuvo a la altura de lo que ofrecieron para resolver el tema, que evidentemente pues, iba a ser muy complicado encontrar los cuerpos de los 43 o mejor aún vivos. Creo que ahí viene todo el problema. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente y regresamos con este tema. Entonces, ¿vamos a estar socavando nuestras instituciones? No tenemos que defender nuestras instituciones. Claro, esto no significa impunidad. Si un miembro de una institución, sea quien sea, comete un delito, tiene que ser castigado. Uno de los errores que se cometieron en el caso de Ayotzinapa, el principal, fue querer ocultar las cosas. El querer fabricar una situación que no tenía que ver con lo que sucedió, crear un delito, culpar a agentes, incluso torturar. Nosotros no reprimimos, nosotros no torturamos, nosotros no ordenamos masacres, somos distintos. Y les puede, no les gusta, pero ya cambió esto. Ya cambió esto. Bueno, primero, pues todo nuestro respeto, ¿no? A los padres de estos estudiantes que no han aparecido. Y él le sacó un jugo político a esto, lo siento mucho por decirlo de esta manera. Criticó hasta el cansancio, ¿cómo se llamaba lo de el procurador? Que decía la verdad histórica. La verdad histórica. Y está haciendo lo mismo, ¿no? Él dijo la historia no que ha cambiado, ¿eh? La verdad histórica, lo que dice el presidente, son muy parecidas. Sí. Dijo que vino la Comisión Nacional de Derechos Humanos, perdóname, no es cierto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, se hizo este grupo para investigar, ¿no? Y él pidió que se investigara, que vinieran extranjeros, que lo que decía el gobierno mentira. Está diciendo que lo que decía el gobierno era mentira. Y ahora se atreve a decir que hay que defender a las instituciones cuando él es el primero que las mandó a volar, ¿no? Y ahora que, como no le gusta lo que dicen los expertos y que el gobierno mexicano no entrega la verdad, no dice la verdad, pues entonces ahora sí no están diciendo la verdad porque es una conspiración. Nada más eso le falta, otra conspiración.
una campaña en su contra. Lo siento mucho por el dolor que pasan los padres y por las miles y miles de personas que han fallecido en este gobierno, no solamente por los homicidios, sino también por las enfermedades, por las desapariciones, por los feminicidios, por la pandemia, etcétera. Es el peor gobierno que hemos tenido en la historia. Hace muchos programas te había dicho que yo tenía unos ahí pensados que habían sido peor. Bueno, este es el peor. Y sin duda, pues manipular de esa manera la información con el dolor de la gente es lo más bajo que hemos tenido en México. Sí, no, de acuerdo completamente. Y además, yo creo que si deberíamos revisar los libros de texto del presidente, a ver si hay una sección donde diga qué es lucrar políticamente, para que venga este ejemplo donde el presidente López Obrador ha lucrado políticamente con este tema lo más que ha podido, y al momento de que él se hace responsable, es uno de los 100 compromisos que él había dicho al inicio de su gobierno, sale con esto, que es la peor burla en la cara de padres que han sufrido y que fueron utilizados por el propio presidente López Obrador y por sus amigos y por sus asesores para crear una historia que a fin de cuentas fue la misma, porque no ha cambiado nada, para tener a gente detenida sin necesariamente un motivo real, para haber violado la ley en todo este proceso también de reinvestigación del caso. En fin, todo hecho como lo hemos platicado aquí que hace el gobierno del presidente López Obrador con las patas. Nada más que pues hay cosas más sensibles que otras, como esta, por la forma en la que están hablando de tus hijos o de un tema tan sensible. Que el presidente diga hoy que no son iguales porque no hay masacres, cosas que además no son ciertas y que genera otros problemas, pues sí, olvidemos eso. El presidente López Obrador sabe que perdió este tema, que pudo haber hecho mucho más. No, bueno. Que desde que la expectativa que generó, pensando que nunca iba a ganar, se fue de lengua, y ahora es ahí donde está el problema. Creo que es penoso ver al presidente ahí. Y yo quería preguntarles, si me permites, Luis, mientras estamos hablando, luego checamos, luego leemos sus comentarios, ¿ustedes creen que las mamás están haciendo politiquería, las mamás buscadoras, que los padres de estos chicos desaparecidos están haciendo política, o sea, que realmente quieren dañar al presidente, que los padres de los niños con cáncer y las madres están tratando de afectar al presidente porque su hijo tiene cáncer y no consiguió el medicamento? Todos aquellos que perdimos familiares por la pandemia, todos aquellos que perdimos amigas porque no había medicamento por el cáncer contra el cáncer de mama, o sea, que estamos tratando de que este gobierno, criticándolo nada más a la ligera, o sea, no entiende el dolor que hemos padecido en este sexenio, por supuesto en otros, pero él, con esta indiferencia, con esta falta de empatía y con este cinismo, culpando a Calderón y culpando a algún gobernador en Estados Unidos, culpando a los periodistas, a los medios. O sea, de verdad, yo sí me gustaría que me contestaran estas preguntas y su participación, y que mientras contestan vean lo que dicen los que algunos tanto defienden a un tipejo como este. Mira, finalmente... Lo siento, Luis. No, no entiendo. Finalmente creo que la victimización del presidente López Obrador es una muestra de un niño que no sabe perder y que en el momento en el que pierde se pone a llorar. El adulto no llora, ríe falsamente, pero se victimiza. Y es lo mismo. El presidente ha perdido varias porque se ha victimizado todo el tiempo, y eso es lo único que le queda. Y lo único que le queda, además, cuando falta todavía más de un año de su gobierno, más de un año de conferencias de prensa, y donde va a tener que salir a la defensa de quien quede como candidato de Morena o candidata de Morena a la presidencia, porque veo con muy pocas posibilidades que quienes lo sucedan puedan tener una respuesta diferente a lo que está diciendo el presidente López Obrador. Entonces, pues va a tener que echarles montón y ayudarles. No, y además tenemos súper claro que si llega a ganar el candidato o candidata del frente, no van a aceptar las elecciones, no. Y entonces sí, ¿quién lo va a sacar de Palacio Nacional? No, sí, se va a ir, pero va a seguir influyendo ahí. Porque pues no, lo que le gusta es así, esto, ¿no?
Si él llega a hacer conferencias de prensa, ya no siendo presidente, vamos a ver si ahorita no tiene rating, cómo le va a ir, ¿no? Oye, Luis, lamento mucho mi emoción del día de hoy, No, pero está muy bueno, bien. pues quiero compartir porque quiero que entre ustedes vean lo que dicen unos y claro. otros sobre los temas que tratamos aquí y que bueno, pues los dice él y que nosotros aquí con la ley en la mano les platicamos. Y no olviden suscribirse, enviarnos sus comentarios. Vamos a seguir revisando lo que diga el presidente López Obrador. Te agradezco que estés aquí y que platiquemos de estos temas así, porque me parece que es la desesperación de algo que hemos estado intentando entender, pero que al verlo de cerca, pues evidentemente afecta más, ¿no? Te entiendo perfecto. Y pues seguramente ustedes también sabrán y entenderán más de cerca lo que dice el presidente y lo analizamos aquí. Así es. Nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse, mandarnos sus comentarios y nos vemos la próxima semana, el ridículo de AMLO por Atypical TV. Muchas gracias. Hola amigos, la carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí al gran sabio chino Confucio. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus cuates y conocidos. Mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida al gran sabio chino Confucio. Y entre paréntesis, ¿qué pex con México? Estimado y honorable Confucio, fíjate que acabo de regresar de mis vacaciones. Me fui a un retiro espiritual al Himalaya. Me quise aislar del mundo y conectar mi espíritu con Dios y ver si Él me iluminaba para que yo entienda mejor lo que está pasando en México. Te tengo que admitir, me fue bastante regular. No tienes idea cómo lo hice enojar. Uf, las veces que me regañó fueron muchas. Le platicaba que los enfermos no tenían medicinas y ¿qué crees que me contestó? Que yo era un mentiroso del tamaño del mundo, que solamente a un enfermito mental en el poder haría eso. Le dije que Andrés estaba enfermo de delirio y me lo negó. Y como él es el que manda, pues ¿para qué le discuto? Te sigo platicando. Le platiqué que Andrés ya había roto el récord mundial de muertos, que en solamente 4 años y medio de gobierno ya había roto el récord de muertos de Peña Nieto en 6 años. Dios, más sereno, me contestó que es mejor ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Entonces, yo un poco exaltado le medio grité, reclamándole que no había ningún vaso medio vacío, que en este gobierno todos los vasos ya están sobrados. Total, mi querido Confucio, así me pasé 3 días dialogando con él. No es que Dios defendiera a Andrés, pero como que justificaba todo. Creo que sí me creyó lo de la enfermedad de Andrés, pero la verdad Dios ya no quiso dialogar conmigo. Sobre todo después, cuando le conté la gran ideota de Andrés de poner un almacén gigantesco con todas las medicinas del mundo para que se distribuyan en la República. Simplemente me dijo, ahí les va, Carlitos, no mames, y se fue sin despedirse. Y es aquí, mi querido Confucio, que te vengo a consultar. ¿Qué se puede hacer con un presidente que nunca lo ha sido? Con un candidato que nunca se enteró que ganó la presidencia? Con un disque presidente que será candidato y coordinador de la próxima campaña? Con un comunistoide, no, con un tipo que tiene delirio. Y con una señora socialista comunistoide que quiere cambiar la educación de los niños de México por el clásico adoctrinamiento estanilista, maoteísta. De repente volteo y ¡pum! Confucio se está parándose de su silla, dirigiéndose hacia la puerta.
Confucio, le grito, Confucio, ¿ya te vas? Y me contesta lo siguiente. ¿Están sentados? Ahí les va. Mi Charlie, cuando quieras hablar en serio con Dios y conmigo, estaremos a tus órdenes. Pero mientras nos cuentes estas mamadas, olvídate de nosotros. Me quedé con la boca abierta. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana y los que están de vacaciones y regresan el domingo, tengan un buen regreso. Buen día.